Entonces, creemos con Horacio de que si no cambia la teología que la iglesia tiene hoy día, difícilmente la iglesia de aquí a 5 años va a ser mejor de la iglesia de hace 5 años atrás. Porque vamos a seguir arrastrando problemas que los hemos considerado normales, pero que en el fondo nunca estuvieron en el corazón de Dios. Mire lo que le estoy diciendo. Y entro de lleno a un tema directo respecto a lo que quiero conversar contigo. Dentro del modelo griego, el concepto de perfección era muy interesante. Esa cultura desarrolla muchos elementos respecto a lo que era lo estético, lo bello, lo perfecto, ¿ok? Los griegos tenían una obsesión impresionante por ponerle nombre a todas las cosas y poder describir lo que les rodeaba de una forma precisa. Y en ese proceso ellos definieron algo, que lo que es perfecto no cambia. ¿Me explico? Lo que es perfecto no cambia. Entonces, eso sugirió o dio a luz una consecuencia muy grande de diferentes posiciones, teologías. ¿Por qué? Porque si el cielo no cambia, ¿por qué pasan algunas cosas aquí? ¿Por cómo se explica que pasen las cosas? Le voy a mostrar con un versículo inventado por la gente, porque no está en la Biblia, cómo se expresa este pensamiento. Usted escucha a una persona orando de esta forma: Dios toma el control. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios controla. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere controlar. Porque de hecho, un espíritu de control es un espíritu que no está dentro del corazón de Dios. Dios nunca controló, Dios nunca controla, Dios nunca va a controlar. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona ora y le dice: Dios, toma tú el control? Le estoy ofendiendo, yo estoy ofendiendo a Dios. Es como que yo le diga a una persona: ¿podrías manipularme un momento? Por favor, manipúlame un momento. Entonces me diría el hermano: ¿cómo que te manipule? ¿Cómo me pides eso? Yo no soy manipulador. Es lo mismo cuando nosotros le decimos a Dios: Dios tiene el control de todo. Si Dios tiene el control, ¿por qué la gente cristiana sufre? Si Dios tiene el control, ¿por qué se murió ese niño? Si Dios tiene control, ¿por qué se divorció esa pareja? Eso quería Dios. Dios quería que se muera el niño, Dios quería que se divorcie la pareja, Dios quería ese cáncer, Dios quería eso. Entonces, mire este concepto. Dentro del cielo griego, la perfección tiene un lugar que es el eje de su interpretación del mundo espiritual. Ahora, ¿cómo influye eso en la iglesia, Horacio? En el pensamiento de la iglesia. Bueno, justamente con Agustín, que hace, sin decirlo expresamente, o sea, en ningún momento lo dice expresamente, pero a la luz de todo lo que va escribiendo, él hace una ecuación: omnipotencia igual a omnicontrol. Entonces, como él lo puede todo, entonces él lo puede controlar todo. Entonces eso llega, no con esta palabra control, porque la palabra control, controlar, es del 1200 más o menos y nace dentro del contexto de la auditoría. Contrarrole, o sea, dos rollos que se comparaban. De ahí viene la palabra. Pero después entra un sistema más, en un ámbito mucho más amplio y así de gobierno sobre otras personas. Y eso se va metiendo también, obviamente, dentro de la teología, porque es el primer ámbito tan candente como estaba durante todo el tiempo medieval, que estaba todo eclesiastizado. Entonces, y junto con la filosofía se empieza a desarrollar todo esto y eso se mete muy fuertemente dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Es muy común, como decías, inclusive: Señor, toma control de este culto. Controla mi lengua, ¿sí? Para que no salgan mis palabras sino tus palabras. Entonces le estamos pidiendo ser robots, ser máquinas, títeres, y él el titeretero cósmico, ¿no? Correcto. Y se crea toda una atmósfera extraña, porque finalmente es un espíritu de brujería eso. Lo estamos llamando brujo a Dios. Si le estamos pidiendo que controle, le estamos llamando hechicero, ¿no? Y eso es algo que se ha metido. Y cuando uno va a los textos bíblicos y toma ciertos temas medios
peliagudos dentro de la teología, como es la predestinación y todo eso, necesariamente para explicarla de la manera que se la explica, se requiere, se introduce este tema de omnipotencia, de omnicontrol y demás, y bueno, se empiezan a decir cosas que a mi juicio no son muy valederas, o sea, ponen a Dios en un brete ético que es muy cuestionable, porque finalmente si uno llega a lo último del tema y Dios, bueno, si yo peco estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo fui elegido para condenación. Entonces, si yo peco, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí entro en una crisis, porque si hago la voluntad de Dios me puedo salvar, pero si hago la voluntad de Dios también me puedo condenar. Yo no entiendo más nada. O sea, es porque el punto neurálgico de esto es que se ha metido la filosofía griega para entenderlo a Dios. Entonces, se lo ha achatado a Dios, se lo ha humanizado dentro de la estructura griega con una lógica que responde a un nivel horizontal solamente, a una dinámica horizontal, y se lo quiere meter a Dios en el medio. Entonces se lo razona a Dios, se lo mete dentro de una mentalidad humana limitada, caída, y se le hace decir cosas que nunca se dijeron. Con el tema es muy típico el tema de la predestinación, la presciencia y todo eso, que son temas por demás complicados, pero creo que se los ha atacado a partir de Agustín, porque antes de Agustín no se hablaba sobre el tema, ¿sí? Desde Agustín y después, varios siglos después, con Calvino, que hace una relectura de Agustín, también que era agustino, Calvino era agustino, hace una lectura más sofisticada y más dura, por así decirlo, habla de la doble predestinación, Agustín solamente hablaba de la simple predestinación, y también eso metió todo un mover, que es la iglesia reformada de Calvino, ¿no? La actual, ¿no? Que imprimió un cierto modelo de teología. Y lamentablemente, a través de ese modelo, la supuesta sana doctrina, se han hecho vejámenes impresionantes en la historia, ¿sí? Se han matado, pero a cantidad de gente, pero con atrocidades impresionantes en Europa. Y eso es que es la sana doctrina. Entonces, me parece extraño que una sana doctrina, algo que viene del Espíritu Santo, produzca lo que se produjo, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que la teología produce eso, pero las personas que supuestamente sostenían eso, con aires nacionalistas, revolucionarios, todo lo que uno quiera, pero se produjo esto y me pregunto, ¿y el amor de Jesús dónde está en todo esto? ¿No? La justicia de Jesús, ¿cómo se interrelaciona todo esto con la supuesta sana doctrina, ¿no? Ahora, esto entra a un tema, miren que no estamos hablando de teología, estamos hablando de la vida diaria. Le doy un ejemplo. ¿Todo lo que nos pasa es voluntad de Dios? ¿Me está siguiendo con la pregunta? ¿Todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios? Bueno, ciertos teólogos dirían que sí, Ahora, porque no se mueve un átomo sin que Dios y agarra lo del pelo que no se cae y el pajarillo que no se cae. y de eso se arma toda una manera de entender los cielos. Claro, y a Dios, obviamente. Entonces, cuando tenemos que a un hijo de Dios pasa por una etapa terrible, ¿verdad? Pues aparece ahí la explicación de nuestro amigo Agustín del bien supremo. Es que es para algo bueno. Claro, el bien detrás de todo mal. Hay toda un una bien. estructura, o sea, él desarrolla toda una teología en forma de armonía. Típico griego eso, ¿no? De armonía. Todo tiene que estar armonizado. Entonces lo malo se compensa con lo bueno. Entonces si hay algo malo, llámese una enfermedad, Agustín va a decir que detrás de eso hay un bien escondido. Que la persona va a descubrir después. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la iglesia moderna? La enfermedad me enseñó. Claro. Entonces ya el Espíritu Santo no es más el maestro de la iglesia, sino es la enfermedad. O una crisis. Dios puede utilizar circunstancias, es cierto, pero no es que la enfermedad te enseñe. Y que
tampoco que la enfermedad sea provocada por Dios, ¿no? O sea, hacer una generalización de las cosas es bastante crítico. Y obviamente se toma Job 1 y 2 para el tema, ¿no? Para Correcto. reforzar la idea. Vamos a hablar de Job 1 y 2 en un ratito.